Golden Chicken, mesedez. Te escuchamos. Hasiko gara, Arratsaldeon, Kiara. Arratsaldeon. Lehenengoa, hiri garapen jasangarri eta integratuko estrategia leihoa gehi egitasmoa duzi onartzeko proposamena eta horren betearazpena konfiantzeko laguntzen eskaera onartzea Ogasun Herri eta Administrazioen Ministrak azaroaren 13an emandako HAP aginduaren markoa. Proposición para la aprobación del proyecto Estrategia Leioa Más como Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, DUSI, y aprobación de la solicitud de ayudas para cofinanciar la ejecución del mismo en el marco de la Orden HAP de 2427/2015, 13 de noviembre, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Alguna intervención? Sí, Xavier. Sí, buenas tardes. Quisiera plantear algunas preguntas en torno a este tema en una primera intervención, si es posible que fueran contestadas por quien tiene conocimiento de ellas. La primera de ellas hace referencia al documento que en este pleno se nos trae a aprobación. Dice aprobar la realización del proyecto Estrategia Leioa Más,
primer punto. Y segundo punto, tal como recoge el dictamen de la comisión, aprobar el proyecto Estrategia Leioa+. Quisiera preguntar si el proyecto al que se hace referencia son las 8 páginas que se nos enviaron o se nos han facilitado en la comisión. Sería la primera pregunta. El proyecto en su núcleo es ese y se explicó en la comisión correspondiente. Entonces no sé si se puede contestar algo más o tienes alguna duda. Sí, dudas todas. En su núcleo, es decir, que hay un documento más extenso que ese, entiendo. Porque si yo, leyendo los requerimientos de la presentación de solicitudes del boletín del BOE, dice que para solicitar las ayudas, entre las diferentes documentación que se especifica, dice estrategia DUSI definida para el área urbana seleccionada conforme al contenido descrito en el anexo 2. El anexo 2 es un anexo extenso en el que se detallan muy específicamente los diferentes contenidos que debe tener esa estrategia. Hace referencia a descripción de problemas sociales, urbanos que se tratan de abordar con esa estrategia. Evidentemente, si lo que ha presentado Leioa es solo esas 8 páginas, es lo que yo quiero que se me conteste para saber qué es lo que vamos a aprobar o qué se nos trae a aprobar en este pleno. Sería la primera pregunta. Ese documento de las 8 páginas es un resumen donde están contemplados todos los proyectos y en base a qué se solicita o se prepara eso para la solicitud de la subvención. Bueno, ya vamos avanzando, entonces ya no es un núcleo, sino que estamos hablando de un resumen. A ver, Javier, es el núcleo básico de ese documento. Núcleo básico, resumen del documento. Vale. La segunda pregunta haría referencia al plazo para presentar esta documentación finalizaba el 13 de enero, cuando se cumplían los 45 días que se establecen en la convocatoria de las ayudas. Leyendo los decretos que hacen referencia a este tema, el 11 de enero hay un decreto en el que se aprueba la realización del proyecto y el día siguiente hay otro decreto en el que la alcaldía digamos que da el visto bueno o aprueba ese proyecto. Es decir, que es un proyecto que, siguiendo el hilo de los decretos, se ha realizado en un día. La pregunta es por qué no hemos tenido conocimiento, no se nos ha facilitado esa información una vez pasado ese plazo del 13 de enero y no se ha hecho pues hasta marzo. La siguiente pregunta haría referencia a cómo estamos hablando de una subvención a nivel europeo. En el ámbito español hay creo que son 700 millones en total los que se están disponibles para la subvención. Al País Vasco corresponden 9 millones en total. Siendo para el total del País Vasco y habiendo ya muchos municipios que se han presentado a esta convocatoria, bueno, en principio la propuesta de 25 millones por parte de Leioa pues choca un poco cuando además el máximo subvencionable es de 5 millones para poblaciones de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Cuando estamos hablando de proyectos cofinanciados, bueno, llama la atención y sí quisiera un poco que se explicara un poco el porqué de esa cifra, a mi juicio, excesiva respecto a lo que se subvenciona. A ver, vamos a ver. Leioa, este equipo de gobierno que está en el Ayuntamiento de Leioa, tenemos unos proyectos previstos en las diferentes áreas del Ayuntamiento que sí o sí vamos a abordar o vamos a intentar abordar a lo largo de esta legislatura. Entonces, aprovechando que sale esta convocatoria y sale con una premura de tiempo muy pequeña, porque se convoca, creo que es el 17 de noviembre, empezamos a trabajar enseguida desde el equipo de gobierno y con gestores europeos que nos han ayudado en ello, pues planteamos la posibilidad de abordar todos los proyectos que tenemos en mente y que tenemos en el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista para poner en marcha. El límite o el máximo que vamos a recibir, pues no sabemos cuál es.
Probablemente igual nos dan subvenciones para unos proyectos y no para otros, pero nosotros aprovechamos y nosotras aprovechamos el momento para pedir el total de lo que pensamos que es bueno para Leioa para los próximos años, y eso es lo que hacemos. ¿Por qué no os hemos explicado este tema hasta ahora? Porque lo pensábamos hacer una vez que supiéramos que nos daban la subvención y para qué proyectos nos lo daban. Entonces, se entendía desde el ayuntamiento que no era necesario un acuerdo plenario en este momento, y bueno, pues nos han dicho que sí, que lo ideal es que hagamos el acuerdo, que lo tramitemos mediante un acuerdo plenario, y por eso estamos aquí, porque tenemos de plazo hasta el viernes, y tenemos que colgarlo en una plataforma informática. Entonces pues tiene mucho peso y suele dar complicaciones pues el colgar los documentos en esta plataforma, y no tiene más misterio este tema. Bien, bueno, pues no, yo no digo que no tenga misterio, pero el misterio se lo ha dado el equipo de gobierno con este proceder. En primer lugar, se trae aquí a aprobar un proyecto que no lo conocemos. Primer punto. Si me deja terminar la alcaldesa. No lo conocemos, es decir, tenemos unas cifras, unas orientaciones de cara a los próximos años, hasta 2022, unos puntos que se quiere trabajar, pero el proyecto en sí, que es lo que aquí primero, aprobar la realización de un proyecto, se trae a este pleno que ya está hecho. Es decir, que vamos a aprobar algo que ya, si, no sé, es que en primer lugar, el propio procedimiento, digamos que es chocante, por decirlo de alguna manera. Y luego aprobar el proyecto de estrategia Leioa Más como estrategia de UCI susceptible de recibir ayudas. Es decir, vuelvo a decir, tenemos un resumen de 8 páginas, de las cuales 4 son de relleno, o la mitad, y es lo que... Es decir, me parece, por calificarlo suavemente, ya no de poco serio. Es decir, estamos hablando de un proyecto que tal como se cita también en el dictamen, tiene como objetivo definir el modelo de municipio que se pretende alcanzar en los próximos años desde un enfoque integrado. Esta estrategia se ha basado en un proceso de creación de una visión común, en la que han participado los diferentes... Perdona, vamos a ver. Si me deja acabar la alcaldesa Este equipo de gobierno tiene un plan estratégico para esta legislatura. ¿Pero puedo seguir o...? Mira, Xavier, ¿no estás de acuerdo con ello? Pues sí que no estás de acuerdo con ello. Pero podré argumentarlo. Se os explicó, si no me corta la alcaldesa. Se os explicó en la comisión el otro día cuál es el objetivo de este proyecto, en qué se basa este proyecto. Di que cuál va a ser tu votación respecto a este tema y ya está. O sea, te dejo acabar, pero por favor. Pues es absolutamente... ¿Tiene prisa por algo la alcaldesa o quiere que acabemos pronto? La alcaldesa no tiene ninguna prisa, Xavier. Este tema está explicado en la comisión el otro día, nada más. Si se trae a pleno, se supone que será para que los grupos expresen su opinión, o simplemente tenemos que levantar la mano y dejarla a gusto de la alcaldesa. Sí, es para que expreséis vuestra opinión, pero no es para que denostes este proyecto que es importantísimo para este municipio. Señora alcaldesa, no estoy denostando el proyecto. Precisamente porque creemos que es algo importantísimo y de gran trascendencia para Leioa, no vamos a votar en contra. Ya le avanzo. Y precisamente por eso pensamos que hace falta más seriedad en el equipo de gobierno en estos temas. Precisamente porque es algo importante y que, tal como hemos podido ver, hay municipios que se lo han tomado muy en serio. Porque lo que no se puede decir es que este es un proceso de creación de una visión común en el que han participado diferentes servicios municipales, responsables políticos. ¿Qué responsables políticos? Y si me deja, por favor, acabar la alcaldesa, ¿qué responsables políticos? Ya ha contado con la visión de la población, así como de los agentes sociales y económicos del municipio. Es decir, en esta visión común se ha obviado la participación de los grupos políticos. Es decir, tal como se ha dicho ahora, se estaba esperando a ver qué nos aprueban de la subvención para informarnos. ¿Pero qué es esto? Estamos hablando de lo que Leioa quiere ser hasta 2022, que es muy importante, que es básico, y no decimos nada. Y no lo damos a conocer. ¿Qué es esto de traernos a aprobar el proyecto y darnos una hoja de 8 páginas? Un folleto, si me permite, por favor, alcaldesa. Es que
Es que no es serio. Es que no es serio cuando estamos hablando de un proyecto tan importante. Y en cuanto dice que tiene muchos proyectos la alcaldesa o este equipo de gobierno y que por eso tenemos 25 millones, hemos planteado unos proyectos por valor de 25 millones. Yo no digo que no tengamos proyectos y desgraciadamente tenemos muchos proyectos pendientes, pero es que vistos los proyectos presentados por Burgos, por capitales como Valladolid, 29 millones, Burgos 20 millones, Sestao, otras ciudades similares a las nuestras, 10 millones, Galdakao, 6,6 millones, Avilés, una población de 80.000 habitantes, 15 millones. Es decir, aquí debemos ser, es decir, yo creo que se ha presentado un proyecto, además cuando tenemos un límite claramente de 9 millones para todo el País Vasco, es decir, que claro que habrá proyectos, pero entendemos que también hay que hacer un planteamiento de una subvención ajustada a lo que se está dando. Es decir, si no hay más explicación que esa, que la que nos ha dado, es decir, aquí se ha hecho, pues no sé, se ha querido hacer un presupuesto o presentarnos a una convocatoria y meter todo lo que el ayuntamiento quiere hacer. Y en eso no se tiene en cuenta a los demás grupos municipales. Pues muy bien, desde luego está en consonancia absolutamente con el proceder de este equipo de gobierno. No es, pero vamos, no deja de ser, a cada paso que da sorprende más. Evidentemente, bueno, pues evidentemente criticamos absolutamente este proceder en algo tan importante como es una fijación de lo que son los objetivos para Leioa para los próximos años. Nos parece además absolutamente impresentable que se traiga a este pleno, que no se traiga el documento que se pretende aprobar. Yo creo que es la primera vez que, además que se argumenta que es que ya os hemos dado un folleto de 8 páginas. ¿Pero qué es esto? Pues no sé si tenemos cara de no sé, de qué, porque se nos quiere hacer pasar por esto, es decir, y evidentemente no votamos que no, porque entendemos que esto es importante y aún así, pues hay que intentar tener una subvención, pero desde luego lo que el cuerpo nos pide es dar un no, como todo este salón de plenos, de grande. Y nada más. Sí, Begoña. A ver, Marisa, perdona, el otro día yo voté que sí, entendí algo que ahora lo estoy viendo de otra manera, entendí que lo que se estaba diciendo es que era una petición muy genérica, que se incluían esas 8 hojas, ahora estoy viendo que es todo un programa estratégico en el que estará más detallado en todo eso, que efectivamente dice Xavier que no nos estáis enseñando, que no lo habíamos visto tampoco antes. Me extrañó mucho también que dijeran que la empresa esta que está trabajando en esto lleva tantísimo tiempo trabajando, y yo decía, bueno, pues verdaderamente le habrán dado muchas vueltas, pero es que lo que nos presentaron fue eso, el Leioa Plus, esas 8 hojas. Desde luego no hay que dejar ninguna oportunidad de perder una subvención. A mí eso me pareció, dije, bueno, pues es que lástima que no lo hayamos pasado por el pleno ordinario del otro día, ¿no? Pero viéndolo ahora y desde el punto de vista de Xavier, que reconozco que lo ha mirado mucho más que yo, porque yo me he limitado a ver el folleto de 8 hojas que nos ha llegado a casa, y reconozco eso, que estábamos de yo en la comisión y yo lo entendí así. Es un puro trámite en el que el pleno dice que sí da luz verde para solicitar la subvención y ya está. En este caso verdaderamente necesitamos también más tiempo para mirarlo, para estudiarlo, etcétera, etcétera, porque claro, mucho me temo, estamos pidiendo 25 millones, tenemos 20 de remanentes, si nos dan los 5, tenemos los 25 y hacemos lo que ya hemos aprobado aquí en este pleno, cualquier parte de ese proyecto que no conocemos, bueno, pues tampoco creo que tenemos que saber más de esto, entonces nos vamos a abstener. Bueno, en una primera fase tenemos que presentar una estrategia integral de desarrollo en diferentes ámbitos del municipio y después tendremos que entrar en proyectos mucho más concretos. Yo no he mirado, Xavier, que han presentado otros municipios, qué tipo de proyectos o qué tipo de estrategia. No, o sea, no me interesa, no vamos a copiar a nadie. Hemos evaluado y hemos pensado en las necesidades que tiene Leioa y probablemente, no lo sé, otros municipios no tendrán probablemente la oportunidad de solicitar más cantidad de dinero porque tampoco tendrán la situación económica que tiene Leioa, que tiene el Ayuntamiento de Leioa. Eso es un hándicap en sí mismo. Por tanto, como nosotros sí tenemos esa posibilidad, pues hemos ido
a analizar cada una de las bases o cada una de las partes de la estrategia para ir al máximo. Este es el máximo, lo que queremos y podemos hacer en Leioa en los próximos años. No tiene más misterio que eso. Y no vamos a mirar lo que va a pedir Burgos, o lo que va a pedir Sestao, o lo que va a pedir no sé qué. No sabemos cuáles son sus necesidades, pero sí sabemos cuáles son las de este municipio. Por aclarar también, decimos sí que es el máximo, efectivamente, pero sabemos cuál es el tope que nos van a dar, y es una cofinanciación, o sea, nos dan una cantidad y hay que poner otra idéntica, ¿no? ¿O no? ¿O no? Eso quiero saber. No sabemos cuál es. Quiero decir, nos pueden dar hasta 5 millones, más no nos van a dar, hasta 5. Suponte que nos dan los 5, el ayuntamiento tendría que aportar otros 5, ¿no? Eso, o decir, esto va a ser solo una parte porque el proyecto que tenemos es más grande y vamos a poner eso, vale, bien, entonces ya, sí. Entendamos prioritarios. No quiere decir que vayamos a gastarnos la diferencia hasta los 25. Esto es un proyecto de máximos y para diferentes áreas. Igual solo nos dan y las podemos invertir en una de las líneas estratégicas, en la social, por ejemplo, o en la sostenible, o en 2, o en las 4. No sabemos cuánto nos van a dar, igual no nos dan nada. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votar. Sí, Perdón, por corregir, igual es que no lo hemos leído bien o igual ha habido una confusión. A mí me ha parecido leer en el resumen que estamos hablando de 8 folios, que el proyecto es cofinanciado al 50%. Entonces, si nos dan 5, tenemos que poner otros 5 del ayuntamiento. Por eso. Es que me ha parecido entenderle ahora a la alcaldesa que no, que usaríamos esos 5. Claro. Vale, perdón. Como en casi todas las subvenciones. Entonces le he entendido yo mal a la alcaldesa, perdón. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? 14 votos a favor. Votos en contra no hay. Abstenciones. 6 abstenciones. Muy bien, ¿sí? Solo decir que Bildu renuncia a este pleno de hoy. No sé si procede, pero sí solicitaría que por favor se nos remita el documento completo a los grupos municipales. Por teléfono te he dicho que sí, Xavier. Por teléfono se ha estado refiriendo al documento que se ha presentado en comisión. No, por teléfono te he dicho que no había ningún problema en remitiros el documento entero. Yo no conocía si en la comisión se había entregado el documento entero o no.